Tenemos estos rostros acá. Fíjense cómo están trabajados. Les voy a enseñar lo otro para que vean después de qué vamos a hablar. Estas son rostros de mujer con diferentes expresiones, ¿verdad? Ok, ya tenemos esto adelantado. Ahora, entre pintar esto, que es una señora cualquiera, y pintar un retrato, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente para toda aquella persona que intente pintar retratos o que quiera seguir esa especialidad, vamos a llamarla así, lo primero que tiene que hacer es aprender a dibujar muy bien el rostro humano. Cualquier rostro humano. Cualquier rostro humano. Porque básicamente es la esencia del retrato, como tú bien sabes, como todos sabemos todos, y hay que hacer diferencias muy características en hacer muy clara la diferencia, por ejemplo, entre el rostro masculino, el rostro femenino y el niño, por ejemplo. Son diferentes medidas. Diferentes medidas y diferentes características. Ajá. Si yo ahora te explicaré un poquito eso. Sí, sobre la práctica. Sí, sobre la práctica. Y después hay que considerar la figura humana desde dos aspectos. Primero, desde el punto de vista, digamos, de sus dimensiones, sus proporciones, porque todo en un rostro tiene proporciones. La boca va a cierta distancia de la nariz de la ceja, la ceja del nacimiento del cabello, etc. Entonces hay que aprender esto, a situar bien las cosas dentro de un rostro, cosa de que se vea bien proporcionado, porque de ahí cualquier cosa que no esté en su sitio ya se verá mal. Y cualquier persona que inclusive no sepa nada de pintura, inmediatamente lo va a objetar. Sí, no te va a decir, esa nariz no está en su puesto, ese ojo está más abajo, el otro está más arriba, porque está acostumbrado sencillamente a mirarle la cara a los demás. Sí. No es porque, es por instinto. No es detallado. No, vamos a llamarlo por instinto. Sí. Un pintor, por ejemplo, de paisaje no tiene que preocuparse, porque si tú ves una mata en el paisaje, no te gusta, pues tú la quitas, la eliminas, compones tu cuadro como tú quieras y nadie te va a reclamar la mata ni te va a decir que no estaba ahí, que no estaba. Claro. Un poste de luz eléctrica con los cables, tú lo quitas porque hace el paisaje. Bueno, tú te tomas libertades que no puedes tomarte acá. El pintor, desde luego, retratista, puede idealizar, pero siempre tiene que estar atenido a las características de la persona que pinta. Desde luego. Sí. Yo podría darte, si tú quieres, a grandes rasgos. Ahora una cosa antes de que empiece a trabajar. Cuando uno va a pintar un retrato, uno tiene que tomar en cuenta vamos a decir, el carácter de la persona para que sea armónico. Bueno, desde luego hay dos características, dos cosas muy importantes en un retrato. El primero es el parecido, digamos, físico, que tú tienes que captar. Digamos, desde el punto de vista, la línea, es decir, el parecido físico exterior de la persona, y después tienes el interior. El interior es el psicológico. El psicológico. El psicológico, que es una mirada, es una expresión, es un gesto. Es un gesto. Es un gesto, que es un misterio, que tú no puedes darle explicación ninguna vez. Pero tú tienes que captarlo en la persona a medida que tú conversas con ella. Claro. Que tú ves que toma una posición, que toma otra, que se ríe, que está serio. Un gesto que lo caracteriza. Es la que va a ser. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces. Tú ves que es su condición habitual, porque una foto, por ejemplo, te da una expresión de una persona en una fracción mínima de segundo. Sí. Esa no es la persona. El retrato va más allá. En cambio, el retrato va más allá porque tú ves muchas expresiones en una cara que tú puedes, entonces, sacar una síntesis de todas esas expresiones y retratar la parte psicológica. Fíjate lo que es la caricatura. La caricatura es una línea. Sí. Pero en esa línea está algo que es el alma de aquella persona. ¿Te das cuenta? Es una síntesis. Sí, es verdad. Bueno, entonces empecemos a trabajar. ¿Tiro de modelo? Primero, déjame hacer primero una explicación sencilla, ¿no? Un rostro humano, vamos a decir, es básicamente esta forma, ¿no? Que lo puede haber más alargado, que puede ser un poco más redondo, que puede ser un poco más ancho arriba y más. Hay dos aspectos, una parte que es el área facial y el área craneana, ¿ves? Entonces, partimos básicamente del óvalo. Decimos, la mitad de este óvalo, lo dividimos así, en esta forma. En el centro de este óvalo colocamos los ojos, ¿ves?
así rápidamente, ¿no? Encima de los ojos colocamos las cejas. A partir de aquí a aquí partimos por la mitad esta distancia y aquí partimos por la mitad también. Entonces aquí ubicamos la nariz, aquí ubicamos la boca. La boca divide esta distancia en dos, pero no es la línea divisoria de la boca, sino el labio inferior. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El que hace la mitad de esta El labio inferior es el que marca entonces la mitad de la distancia. Y luego tenemos el nacimiento del cabello, que aproximadamente es aquí. Es la mitad también. En una persona no. Es como la tercera parte. Esto viene constituyendo unas medidas, 3 medidas iguales. Sí, exacto. Que esto desde luego tiene variantes. Claro. Pero básicamente esta es la medida. Es decir, que cuando tú pintas una cara, tú dices, calcúlale un ojo de separación. ¿Eh? Y en una cara completamente de frente podrías decir que hay 5 veces el tamaño de un ojo. Ok, vayan tomando nota de esto. 5 veces 5 veces el tamaño en una cara completamente de frente. El ancho de la nariz aquí es equivalente más o menos al ancho del ojo también. O sea que esta distancia viene siendo así. O sea, la nariz viene a ser otro ojo. Exactamente. Sí. Entonces, aquí tenemos la boca. ¿Ves? Y entonces hacemos esto. Ahora bien, por ejemplo, una cara masculina tiene características muy notables en este aspecto. La angulosidad del rostro. ¿Ves? Cambió inmediatamente. ¿Ves? Estos ángulos son muy característicos en la figura masculina. El grueso del cuello equivale más o menos al grueso de la cara. Ajá. La posición de las orejas viene en esta línea aquí. Base de nariz, cejas. Ahí van colocadas las orejas. ¿Ves? El nacimiento del cabello de acá, luego puede tener esta variante en este aspecto, más o menos de la forma del pelo. Ahí tenemos, fíjate, una figura masculina. Las cejas gruesas y bastante aproximadas en este punto. Eso hace característica la figura. La boca fina, la boca del labio fino, el labio inferior siempre ligeramente más grueso que el superior. ¿Ves? Esas son las características, digamos, lineales de una cara. Esto es un asunto bastante complejo, pues, porque hay muchos aspectos como considerar un rostro humano. Vamos a hablar ahorita nada más que de medidas y de características entre, por ejemplo, la figura femenina y la masculina. Exacto. En la femenina, ¿ves? Más o menos, vamos a hacerla más o menos del mismo tamaño para que se pueda comparar. La proporción la usamos exactamente igual. A la mitad de la distancia de aquí a acá colocamos los ojos. O sea, en la mitad del óvalo van los ojos. Exactamente, siempre en la mitad. De aquí abajo dividimos en 2 y entonces ubicamos la nariz, ponemos la boca, y aquí el nacimiento del cabello. Entonces, ya vamos a observar unas características completamente distintas en el rostro femenino y masculino. Las cejas en la mujer son más finas que en el hombre, generalmente arqueadas, los ojos un poco más grandes, ¿ves? La nariz más corta y más fina, y la boca más gruesa. Y estas líneas muy suaves, fíjate la diferencia, el hombre es anguloso, la mujer es redondeada, suavecito la forma de él. Bueno, desde luego, entonces el cabello cambia también. La oreja viene en la misma posición que en el hombre, base de nariz, acá. Esas son las características. El cuello de la mujer no es como en el hombre, que es el mismo grueso de la cara, es generalmente más fino. ¿Ves? Perfecto. Entonces,
hay esa pequeña diferencia. Sí. A ver. Después O sea que más que nada son las medidas las que hacen la diferencia entre un rostro femenino y uno masculino. El óvalo es más, es más suave. Fino, más suave. Sí, más suave. Te fijas, los ojos más Pero grandes, en sí, las cejas más finas. Vamos a decir, los ojos y los labios son más grandes. Más gruesos. Más gruesos. Sí, ¿ves? Exacto. Mira, Luis, el tiempo se nos ha ido, Ajá. pero más rápido que inmediatamente. Ajá. Pero quedas comprometido porque el curso de retrato va, definitivamente. Claro. Y antes de despedirme, siéntate aquí, por favor. Yo quería hablarles un poquito del profesor que tenemos hoy acá. Él no solamente pinta retratos, él es un maestro en paisajes. Y yo diría que lo caracteriza mucho el paisaje venezolano, el paisaje criollo nuestro, esos animales, el burro, a ver si ahí tenemos un retrato precioso. Esa es su Mona Lisa. Pero como ya sabemos que es un retratista, vamos más bien a ver los paisajes, y es maravilloso, Ravel. A ver, fíjense la hermosura de este paisaje venezolano. Esto queda pues para la posteridad. Creo que tienes un libro de este tipo de... Sí, Sí. La colección Pintores Venezolanos. Permíteme para enseñarlo, las personas que quieren seguir la trayectoria de nuestro profesor, aquí en Pintores Venezolanos puedes conseguir el número 25, hablan de este magnífico pintor. Y las clases continuarán entonces la semana que viene. Yo te doy las gracias. Muchísimas Yo espero que gracias, hayan Mabel. entendido esta clase tan sencilla. ¿Me quedan 3 minutos? Me quedan 2 minutos. Hay mucho. Bueno, no sé si me quedan, no me quedan. Seguimos viendo. No me queda nada. O sea, es que aquí las señas son horribles. Bueno, entonces nos despedimos. Muchísimas por gracias. haber Muy venido. agradecido por haberme invitado a tu programa. Y la semana que viene seguimos entonces con el retrato. Hasta luego. Con nosotros al pintor Luis Álvarez de Lugo, que amenamente y tan interesantemente nos introdujo la semana pasada en lo que es el rostro. Bueno, y le cedo la palabra porque aquí el tiempo es... Muchas gracias. Bueno, Habíamos quedado en el rostro, en las medidas. sí, Ahora vienen más aclaradas esta vez. sí. Esta vez vamos a hablar sobre el otro tema que es complementario al que Ajá. hablamos primero. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Aquí tenemos los 3 rostros principales, las características, como se explicó en la clase. En la característica masculina son los ángulos del rostro, el grueso de las cejas, aproximadamente muy cerca acá, los rasgos fuertes, el cuello generalmente es del mismo ancho que la cara. En el rostro femenino notamos mucho más suavidad en las líneas, mucho más redondez en la forma, los ojos aproximadamente un poquito más grandes, la nariz generalmente más corta, desde luego la forma del cabello es diferente, y luego la boca también tiene ciertas características distintas al hombre. En el niño notamos el área facial del niño es mucho menor que el área craneana, esa es su característica básica. Luego, la nariz muy corta y los rasgos casi no existen, únicamente el tamaño de los ojos que se ve exagerado, porque el ojo a través de los años no crece mayormente, entonces en el niño luce como más grande. A través de los años crecen generalmente las narices y las orejas. O sea que el rostro del niño es prácticamente la mitad del óvalo, de ahí hacia abajo se empieza a pintar. Es decir, más abajo. Sí, más Porque abajo. en el adulto y en la mujer y en el hombre generalmente es la mitad, La mitad exacta como se exacta. explicó primero. Ajá. En el niño no, el niño es más abajo. Más abajo. El área facial es mucho menor que el de la craneana. Exacto. Sí. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, entonces hoy tenemos que ver un aspecto, el segundo aspecto Ajá. importante, que es la forma. Exacto. Como toda cosa que se pinta tiene forma. El rostro humano la tiene también. Y el pintor tiene que pintar la forma, básicamente, como su trabajo principal. Entonces yo voy a dar aquí rápidamente, Sí, a grandes rasgos, una explicación de qué se trata.
vamos primero, o sea, hoy vamos a darle volumen a los rostros. Sí. Y después trataremos Aquí de seguir vimos el parecido. principalmente Sí. las dimensiones Ujú. en esta primera clase. En la clase de hoy vamos a estudiar este aspecto que es muy interesante. Partimos de la misma forma, básicamente, que usamos al principio, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Esto podría considerarse como una forma que le vamos a hacer así, ¿eh? Basado en las mismas dimensiones, exactamente la mitad de la distancia, vamos a colocar los ojos. Nariz, boca. Pero observen la oreja, la misma posición, línea de cejas. De la ceja al terminal de la nariz. Sí. ¿Qué queremos decir con forma? ¿Ves? Básicamente esto, sencillamente y simplemente esto. Ajá. Una nariz es una forma que proyecta una sombra bajo determinada dirección de luz. Exacto, sí. Aquí la luz podría ser más o menos en este sentido. Exacto. Entonces proyecta una sombra, desde luego, que vamos a considerar como el punto básico para pintar, ¿no es? Entonces, inmediatamente aparece la forma. Y cuando se pinta una figura, hay que tener esto muy claro, que no se debe, por pequeños detalles que carecen de importancia, sacrificar la forma básica, que es esto. Exacto. Si tú comienzas a dar sombras por aquí y por acá, exageradamente destruyes esta forma. O sea que empiezas por las sombras más fuertes. Exactamente. Entonces, siempre para pintar cualquier forma que se pinte, tenemos que pasar por 3 pasos, que es la sombra, la media tinta y la luz. Aquí estamos viendo la sombra, ahorita en este momento. La media tinta sería toda esta área que está entre esta sombra y la luz máxima. La luz máxima son pequeños puntos que existen en una cara. ¿Entiendes? Esta sería más o menos entrando un poquito más en detalle, ¿no? Esta sería la forma. O sea que para poder pintar un rostro hay que tener muy claro el concepto del claroscuro. Muy claro el concepto de la forma, ¿ves? Pero trabajada a través del claroscuro. Exacto. Ajá. Entonces, ve, aquí le vas añadiendo pues sus detalles que tenga el cabello, etcétera, y sombreándolos en el mismo sentido, ¿no ves? Sí. Pone desde luego, esto proyecta una sombra también igualmente acá, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿no? No perder de vista los puntos básicos, que es la forma. La media tinta, la luz y la sombra. Exacto. Para que toda forma exista, tiene que haber esos pases. ¿Qué llamamos media tinta? Todas estas sombras que se pueden añadir acá, intermedias, entre esas sombras que pusimos primero y estas luego, ¿eh? Entonces aquí sería la luz máxima, sería esta la media tinta y esta la sombra. Y esta luz que vemos acá, que podría ponerse por aquí así, ¿no? Aquí una sombra más fuerte y acá una claridad así, podrían ser reflejos que reciba esta cara de determinadas cosas que tuviera a su alrededor. Sí, porque las luces vienen de todos lados, o sea, son la directa, la refleja y la que Pero generalmente cuando tú vas a pintar iluminas una cara, de manera que el rostro presente fuertemente sombras marcadas, así, ¿no? Contraste fuerte. Exacto, contraste fuerte para que la forma salga con más fuerza, ¿no? Bueno. Este asunto del retrato es un asunto muy complejo, porque para este concepto fácilmente podría entenderse, pero para entenderlo bien hay que dibujar muchísimo. Tienes que dibujar mucho el rostro humano, iluminarlo bajo diferentes direcciones, para luego ir viendo, inclusive bajo qué ángulo de luz se favorece una cara muchas veces, porque muchas veces una luz determinada en un sentido puede proyectarte una sombra exagerada en el tamaño del rostro y afear el rostro, desfigurarlo. Hay que buscarle pues la posición de la luz de manera que favorezca más, ¿comprendes? Entonces ese es el punto, porque desde luego
un rostro humano podemos considerarlo, hablando de forma, ¿no? En este sentido, vamos a decir. La cabeza podría considerarse como una forma rectangular, así. Este frente, el frente acá que tenemos, podría ser el plano frontal, donde van situados los ojos. Fíjate, donde van situados los ojos, la nariz, las cejas, la boca. El plano lateral, fíjate, que termina aquí como lo dijimos. El cuello podría considerarse como un cilindro. ¿Entiendes? O sea, esto confirma que el rostro humano, sí, se sacan de figuras geométricas, ¿no? Exactamente, sí. Y el rostro humano puede considerarlo que tiene, yo te voy a decir los planos que tiene. El plano frontal 1, sí, donde están los ojos, la nariz, la ceja, la boca, etcétera. Planos laterales, donde están las dos orejas, la oreja de este lado y la otra que está del otro lado. Este plano superior, la parte de arriba del cabello. Este plano, la parte de atrás de la cabeza. Y este plano acá. O sea que tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 planos. Que hay que tomar en cuenta siempre. Exactamente. Porque a la hora de tú recibir, hay que pensar constantemente en la forma cuando se pinta. ¿Y por qué? Por eso, porque es lo que le da realidad, lo que le da realismo. Porque una figura no es una cosa plana. Entonces tú iluminas esta cara en este sentido, inmediatamente tienes que darle que aparecer estas sombras, ¿ves? Para definir los planos. Una persona que va a empezar a dibujar rostro, tendría que empezar estudiando esto, o sea, tomando en cuenta. Tiene que comenzar a estudiar el rostro humano como forma. Como forma. Después sus medidas que ya primero vimos, las medidas, luego los claros oscuros. Exacto. Y primero las medidas, luego la forma. Porque todo, como te dije, tiene forma. Entonces el pintor tiene que formarse en la disciplina de la forma. Claro. Entonces tiene que atribuirle su forma al rostro humano. ¿Tú ves? Entonces, de luego, las dimensiones que ya vimos, siempre igualitas. Aquí vienen los ojos, aquí viene, fíjate la forma, esto no cambia jamás. Nacimiento del cabello y esta media distancia aquí. O sea, estas tres distancias permanecen siempre siendo iguales. Siempre son iguales. Sí. Lo único que va cambiando, entonces, una vez que el artista se acostumbra a pintar la forma, ¿ves? Entonces puede ya progresar, es decir, fijarse en normas que son propias y características de la persona que pinta. Exactamente. Hay personas que tienen la nariz un poquito más larga, un poquito más ancha, las cejas más gruesas. Y ahí es donde se consigue el parecido, entonces. Decir, dice yo, ella tiene la nariz más larga. Ah, Eleonora. Tiene un poquito la nariz más larga. Son características, ¿no? ¿Ves? Que son de cada persona. Eso se adapta, por supuesto. Y ahí empieza entonces pero siempre parte pues de sus normas básicas como punto de partida, como una norma, como una ayuda para su trabajo. Exacto. Eso. Entonces, desde luego en esa forma y pensando siempre pues que el rostro humano, a mirar cuidadosamente, porque el paso entre las luces y las sombras en una cara son muy sutiles. Sí. Son tan delicadas muchas veces estas cosas que el pintor tiene que irse el ojo afinando muchísimo a ver qué influencia tienen estas sombras sobre cosas que lo rodean. Por eso cuando una persona pregunta ¿de qué color es la piel? ¿De qué color es el rostro? ¿Qué colores debo yo usar para pintar una figura? Es una contestación muy difícil de dar. O sea, hay que ir poco a poco madurando. Porque la carne, el rostro humano, la piel, está muy sujeta a los colores que la rodean. Esa sería la luz refleja. Si tú estás pintando una persona con un fondo determinado color, ese rostro y esa sombra están fluidas en ese color. Hay un poco del fondo dentro del rostro. Sí, claro, influye en el color de la persona. Ahora, desde luego, podríamos decir, el color de una figura podría resumirse, digamos, en un color naranja pálido. ¿Ves? Sí. Un color naranja pálido que se hace con rojo amarillo, y la sombra se hace con el complementario. ¿Te fijas? Tomen en cuenta lo del complementario que hablamos el otro día, colores contrastantes. El naranja, te fijas, el naranja de la piel, siendo básicamente el color de la piel,
complementario sería el azul. En toda Claro. sombra tiene que ir el azul. Sabes que aquí vimos la escala cromática, la Sí, estrella cromática. claro. Y creo que todos los que siguen este Exactamente. programa lo tienen, o sea que hay Tiene que que ponerlo en estudiarse práctica. también desde luego la teoría de los colores, Exacto. porque allí en el rostro humano, como en todo lo que se pinta, pues ese Sí. problema está presente. Sí. Entonces el pintor tiene que saber cuáles son los colores complementarios, cuáles son sus usos. Por eso mucha gente, cuando yo les explico una cosa, dice, ¿y por qué usted usa verdes en la cara? ¿Y por qué usa azules? Yo nunca hubiera pensado que se fuera, precisamente por esto, porque siendo complementario del naranja, Claro. tiene que estar el color naranja en tono más oscuro, Ujú. más el complementario del color naranja, que es el azul. ¿Por qué no ponemos eso en Sí. práctica? Porque el tiempo se nos ha ido. Y yo creo que todos quedamos con la curiosidad de cómo se puede poner color a un rostro, Bueno, ¿verdad? cómo no, con mucho gusto, cuando Porque quieras. bueno, debe de decir que esta clase es así como interminable. Vamos a tener que Es muy largo ver cómo el trabajo, el obligamos a trabajo este realmente de aprender realmente a pintar una figura, a pintar un retrato, es un trabajo largo, Es largo. largo y hay que tener muy tenacidad. duro. Hay que tener mucha tenacidad y mucho dibujo. ¿Cuántos años tiene el profesor aquí pintando rostros? Bueno, aproximadamente tengo trabajando en pintura como 40 años. Ajá, los que Sí. quieren pintar rostro de un día para otro. 40 años de trabajo De trabajo. ininterrumpido, siempre trabajando diariamente. Diariamente. Sí. Y tomando bosquejos del Tomando natural cuando uno bosquejos. sale. Yo le aconsejo mucho Sí. a toda persona que quiera aprender a pintar figuras bien, que se provea de un Sí. pequeño blog de dibujo Claro. y un lápiz Sí. y lo salga. lleve a donde él vaya. Exacto. Y entonces trate de captar todo, y eso Claro. le da una gran soltura y una gran vista. Y una gran vista. Vista, sobre todo para resolver los problemas para que resolver están los en- problemas. sí. Bueno, y antes de despedirme, quiero invitarlos a la exposición de Acuavela, donde se verán paisajes de Manuel Cabrén, Pedro Ángel González y Francisco Fernández. Inauguró este domingo 16 y va a estar 17 días, supongo yo. Así que, por favor, esto es una oportunidad única de ver uno de nuestros grandes paisajistas, 3 de nuestros grandes paisajistas que exponen en la, recuerden, Galería Acuavela. Eso queda en el edificio Torre del Bosque, en la avenida principal del Bosque. Profesor, muchísimas gracias. Esperamos verlo por aquí la próxima semana. Podemos dar un poquito de color. ¿Cómo? Amigos, no se pierdan estas clases que yo creo que van a ser época. Me Muchísimas despido y será hasta la próxima Muy semana. amable, madre. Continuando, pues, lo que se había explicado anteriormente sobre la forma, vamos a explicar brevemente hoy algo sobre el color. He traído aquí este retrato pintado del natural, como debe hacerse estas cosas, porque esa es la única forma que un pintor puede, siempre presenta un solo plano, y de esta forma el pintor puede iluminar convenientemente una cara para que todos los planos aparezcan con su auténtica fuerza que tiene. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar diciendo, mi paleta ordinariamente para pintar un retrato consta de estos colores que ustedes ven aquí. Aquí tenemos en orden el amarillo ocre, el amarillo cadmio light, cadmio ligero, el rojo de cadmio y el rojo de Venecia. Este rojo de Venecia puede ser el light red, también puede ser el terra rosa o el... Entonces tenemos aquí seguidamente el verde viridian, el azul cobalto, el azul ultramar, el sombra tostado, siena tostado y finalmente negro marfil. O sea que tú divides la paleta en fríos y cálidos. Exactamente. Y el blanco sería la división. El entre blanco unos es y la otros. división entre unos y otros. Ok, perfecto. Bueno, Ujú. entonces, como dije en la clase anterior, el rostro, el color carne generalmente es un naranja, vamos a decirlo en términos sencillos, ¿no? Ahora, eso que tú traes ahí es pillo trabajado sobre el lienzo y entonces le das una especie de aguada Sí, con ocre, una entonación con siena, sombra tostado con sombra a tostada. la forma, ligeramente para como una guía, ¿no? Como una guía. Sí. Y se aprovecha el mismo carboncillo Exacto, para darle sí. más fuerza. Entonces comenzamos. Ligeramente trazamos la sombra. Fíjense la cantidad de pintura que él usa, es muy poca, no se debe degustar el cuadro cuando uno está pintando. Marcamos ligeramente las áreas de sombra.
Mira, veo que estás usando trementina y aceite. ¿Ah? ¿Por alguna razón específica? Sí, yo siempre uso, aquí uso trementina pura de este lado y de este lado uso aceite, mitad aceite de linaza y mitad trementina. O sea que Como es mucho medium. más líquido que la... Como medium para sí. pintar, ¿ves? Yo uso solamente la trementina Sí. porque justamente el aceite no permite que se seque muy rápido el cuadro. Exacto. Entonces, eso de ligarlo Bueno, me parece muy buena depende, idea. sí, realmente es... entonces, tomamos un poquito de amarillo ocre, mezclamos un poquitico de rojo de cadmio y un puntico de azul cerulean, ¿no? Ujú, El azul cerulean es, como es el complementario, ujú. agrisa un poquito la mezcla, ¿entiendes? Y no es ese color, entonces cubrimos ligeramente las medias tintas. Ahora hablamos de las medias tintas, la sombra y la luz, ¿verdad? Exacto. Bueno, esto es lo que llamamos la media tinta. O sea que vas trabajando en base a volumen. Exactamente. Oscuro, más claro, Así y es. supongo que después será mucho más Así claro. es, Ajá. así es. ¿No ves? Como Vamos si fuera un trabajando. auténtico carboncillo, pero esta vez en color. Exactamente. Ujú. Vamos cubriendo rápidamente con esos tonos, un poquito exagerado el color, para que luego las altas luces Ajá. también se vean. Porque si ponemos color muy claro en la media tinta, Ajá. la luz alta no nos va a reflejar. ¿Bien? O sea, vas poniendo en trazos fuertes, Claro. ni siquiera es muy diluido, No, o sea, no. unido uno con el otro, No. sino el trazo puro, Gracias. donde Inclusive quiere... en el área de los ojos también se pone un poco Ujú. en el blanco del ojo, porque realmente el blanco del ojo no está el blanco. El blanco del ojo es un tono aproximadamente al tono de la piel. Con el rojo de Venecia es un rojo muy característico, Ujú. porque no tiene la estridencia del rojo de cadmio, Ujú. es un rojo más suave. Generalmente yo lo uso para pintar Para los labios. Sí, porque en el retrato, Sí. el labio demasiado rojo es muy chocante. No se puede. Sí. Otra cosa, también lo uso para toque. El mismo color debe Sí. irse repitiendo en diferentes partes del cuadro. Exactamente. Ujú. ¿Ves? Entonces, la línea divisoria de la boca, realmente un poquitico de sombra tostado Ujú. con un poquitico de rojo de cadmio, ligeramente nos da la línea divisoria de la boca. ¿Ves? Apenas se marca, porque siendo en el rostro, los ojos y la boca los elementos de movimiento, Sí. si hay una insinuación demasiado fuerte en la boca, le daría un aspecto completamente... Bueno, entonces continuamos marcando puntos importantes como son los ojos. Siempre en base al volumen, o sea, aquí no se está delineando ni el ojo, Exactamente, porque ni la nariz, ni nada. el pintor Ajá. pinta formas, como lo dije en la clase anterior. Exacto. Entonces, al pintar formas, de la manera más simple que puede. Sí. En este caso, hay que estudiar la posición de la luz bien en este sentido. Hay que tener claro la luz ya Sí, desde el principio. Desde el principio. Exactamente. Que no haya la menor duda ni la menor cosa que pueda distraer de la forma. Todo tiene un volumen que hay que irselo dando poco a poco. O sea, la luz de la... Está quedando como si fuera sí. el blanco de la Villa. Esto Exacto. no ha sido tocado todavía. Exactamente. Vamos a la parte del cuello. Poca pintura, como podrán observar, porque este es uno de los defectos Sí. que tienen los principiantes, es poner demasiado pintura en los cuadros. Aquí comenzamos a delinear el cabello, siempre pinceladas grandes, siguiendo la dirección del pelo. Ujú. ¿Se ve? Así se comienza. De paso se va Ajá. siempre
se va viendo pues dónde la luz pega con más fuerza, dónde hay medias tintas, dónde hay sombras, siempre respetando la figura para la forma no se perjudique nunca en ningún momento, ni se complique. ¿Ves? Exacto. Tenemos más o menos. Puede usarse el dedo también. Qué gran ayuda, ¿no? Para fundir un poco, ¿verdad? Sí. Bueno. En algunas partes se pueden dar acentos un poquito más profundos. Estamos usando azul. Sí. ¿Ves? Dejando puntos para luces, ¿no? Futuras luces. Estamos O sea, que a completando. medida que uno va pintando, Gracias. uno va pensando el próximo paso Sí. que va a dar. Exactamente. Siempre hay que tener mucho cuidado en el uso de los pinceles. Las pinturas deben estar limpios, sobre todo en la fase final del retrato, que es más exigente, ¿no? Bueno, también simultáneamente hacemos esto, ¿no? Con un poco de viridian, un toque de ocre, sombra tostada, comenzamos a trabajar un poco en el fondo. El fondo es una de las cosas más difíciles de un cuadro. ¿Cómo se- Cuando empiezas a pintar el cuadro ya tienes en mente cuál va a ser el fondo. Por supuesto, hay que pensar en el cromatismo general de la pintura, y entonces eso tiene que estar en función de, ¿no es? Se Sí, van porque uno no mezclando, siempre puede poner el mismo ¿ves? fondo. Se mezclan colores en esa forma, con pinceles grandes, trabajando de una manera amplia. ¿Ves? Al Eso es lo que mismo llaman tiempo- el aire, ¿no? Al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo se va delineando, suavizando un poquito los contornos. Como pueden observar, yo estoy usando un tono oscuro hacia la parte iluminada del rostro. Y contrariamente, hay que usar los mismos tonos claros, con los mismos colores que se está trabajando, pero en la parte contraria, donde el pelo es más oscuro y hay más contraste, se usa entonces Sí. el De la base color contraste, claro. sí. Sí, exacto. Oscuro donde hay Oscuro claro. contra claro, claro contra Claro oscuro. contra oscuro. Simultáneamente Sí. se va fundiendo. ¿Ves? Se puede dar un toque aquí. Así. ¿Ves? Ujú. ¿Por qué específicamente el verde en este momento? Bueno, porque el verde, generalmente yo estoy trabajando no en un tono verde, estoy trabajando en un tono verde agrisado. Tienen que ser colores grises, colores Sí. que no interfieran con los... que sirva para resaltar el Sí. modelo, pero que no moleste, que no compita Exacto, con exacto. él. Entonces, para las luces, Vamos a poner poquitas luces, ya no nos quedan sino 2 minutitos. bueno. Y por supuesto Bueno. te seguiremos la semana que viene, Dado porque el esta po- clase es interesantísima. Gracias. ¿No? Damos entonces, vamos fijando un poco Ajá. las luces del cabello. Por cierto que tengo que hacer comentarios de que muchas personas pintura de un rostro. Así es que Gracias. Por la parte que me toca. sí, de que las personas están fascinadas porque siempre un maestro que tiene tanta práctica, pues es mucho lo que puede enseñar a pesar del corto tiempo, ¿no? A pesar del corto Sí. tiempo, es verdad. Y bueno, y antes de despedirme, en lo que el profesor da aquí unas últimas pinceladas, quería enseñarles. Mira, esto te tiene que interesar a ti, Luis Álvarez Ajá. de Lugo. La Fundación Neumann ha hecho 12 fotos de la que era la Caracas antigua, eso que tú pintas tanto. Ajá. Entonces esto es un lindo regalo como para Navidad. Qué interesante, ¿no? Sí, mira, aquí está el Bolívar con Sí. personas de hace bastante qué tiempo. bonito, Mira ¿no? qué artística. Qué bien. Y por supuesto esto termina con la foto de Gómez, nos faltaba más, Sí, claro. de la Qué rico.
Sí. Es un bello reportaje. Sí, esta es una cosa muy, muy linda. Interesante. Mira esta foto de esta dama. Esta foto es muy evocadora, Sí, muy mira. bonita, romántica. Muy romántica. Nos queda un minuto y violentamente nos hacen señas frenéticas por allá. Bueno, de esto hablaremos un poquitico más adelante. Profesor, hacerlas Sí, todas. tenemos que, los últimos toques podemos Sí, hacerlos. exacto. Yo creo que ya por esta vez, Acabó, la semana ¿no? que viene terminamos esta sección, porque más adelante nos tienen que enseñar a pintar un retrato. Perfecto. Porque esto ha sido el rostro. Esto es un retrato también. Sí, este es un retrato, pero nosotros queremos saber Sí, cómo lograr claro, el parecido por en supuesto, un retrato. Claro, Bueno, con muchísimo gusto. gracias. Vamos entonces, creo que a identificar la planta y los esperamos la semana que viene. El profesor Luis Álvarez y Lugo y yo. Álvarez y Lugo dándonos unos datos interesantísimos de cómo pintar un rostro. Habíamos empezado por el carboncillo, cómo empezar el dibujo, y ahora les estamos dando color. Y yo creo que ya hoy es el final, porque no podemos abusar tanto de nuestro invitado. Bienvenido. Gracias. Vamos a enseñar un poco la paleta para que las ¿Cómo personas no? se den cuenta de los colores que se utilizan en la pintura de un rostro. Vamos a repetir nuevamente. Aquí tenemos en el siguiente orden: amarillo ocre, amarillo cadmio claro, rojo de cadmio, alizarín crimson o carmín y finalmente el rojo de Venecia. Los cálidos de este lado. Aquí tenemos, separando el blanco, vienen los colores más o menos de gama fría: el azul cerúleo, el azul ultramar, el sombra tostado y finalmente el negro marfil. Los fríos de la Esa es mi paleta ordinaria para pintar cualquier figura o cualquier retrato. O sea que el rostro no es solamente el típico color carne que venden en tubitos, sino No. es una combinación, Sí, una porque gama ese color que completa. te venden en tubito es simplemente un color preparado con Exacto. ocre, con rojo de cadmio y blanco. Y es como un poco plano si uno Sí, no lo combina. exactamente. Ok, todo suyo. Bueno, entonces, como este retrato lo habíamos comenzado en la clase anterior, vamos ahora a dar los toques finales. Ustedes pueden apreciar, aquí hemos trabajado generalmente en medias tintas casi todo el tiempo. Vamos a cubrir un poco aquí en la parte referente al vestido. Preparamos ligeramente un gris. Gris, azul y naranja. Azul y sombra tostado. Ajá. Para cubrir completamente la tela sin dejar nada. Como ustedes pueden haber observado durante todo el tiempo y mis explicaciones anteriores, dije que todo cuadro, toda pintura debe tratarse en función de conjunto, no en función de detalle. Por lo tanto, no debe nunca detallarse ninguna parte, sino trabajar todo el tiempo sin perder de vista el conjunto. Es sumamente importante, Trabajo porque en de base a esta volúmenes, manera... en base a volúmenes al principio. Sí, claro. Correcto. Y después en base a conjunto, para no perder la proporción y la relación que existe entre una cosa y otra en un rostro. Exacto. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora un poco el color carne. Para ello empleamos un poquito de ocre, un poquito de rojo de cadmio. Le damos un toque de azul cerúleo. Como es el complementario, sirve para neutralizar el color. Entonces, seguidamente damos un poquito de sombra en esta parte, acá, y fundimos suavemente. Luego volvemos a tomar, generalmente debe usarse un pincel para cada cosa, para no estar constantemente limpiando los pinceles. Se usa para el traje, para los colores oscuros uno, para los colores claros otro, para los colores fríos. Como ustedes pueden observar acá, el primer plano es el más detallado. Estos planos llevan menos detalle y van generalmente fundidos con el fondo, ¿ves? Para que la figura no pierda volumen. Ahora vamos a dar ligeramente unos toques de luz en el rostro. Estábamos trabajando con medias tintas, ahora vamos a poner las altas luces. Se preparan con un poquito de ocre, un poquito de blanco, un poquito de carmín, alizarín crimson, y vemos entonces los puntos básicos de luz.
Eso siempre tomando en cuenta de dónde vino la luz desde el principio. Exactamente, ¿correcto? Eso es muy claro, importante muy no perderlo importante. en ningún momento. Igualmente, el ojo necesita más volumen, entonces se le da un golpe de luz allí. ¿Ah? Entonces aquí en la boca también necesita un poquito, un ligero toque de luz, muy suave. Como pueden observar, y les dije anteriormente, los ojos y la boca en el retrato son las partes movibles, son las partes que hay que trabajar con mayor suavidad. El gran pintor norteamericano Sargent decía que todo retrato al óleo era una pintura en la cual había algún problema con la boca. Sí. Y tenía mucha razón, porque en realidad cualquier dureza, cualquier cosa ficticia que se marque allí ya, entonces la vista iría a la boca y no debe ser, nunca debe perder esta expresión, fuerza. O sea que a pesar de que la persona, la modelo, tenga los labios pintados de rojo, deben suavizarse, sí. Y tomando en cuenta que hoy día las mujeres no se pintan los labios, se pintan muy poco los labios, hay que pintar suave las bocas, ¿no? Es contrario a sí. Y con respecto a los ojos funciona lo mismo, o sea, nada de maquillaje fuerte, mientras más natural, más lindo. Así es. Damos unos toques fuertes de luz aquí sugiriendo el traje. Esta parte desde luego no debe trabajarse con mayor detalle, el detalle debe guardarse para las partes importantes. Vamos a dar un ligero toque de luz aquí.